Agradezco la oportunidad de participar, aunque sea indirectamente, en esta iniciativa de Ciranda Films y respondo al pedido que se me hace específicamente de decir algo sobre educación infantil. Y empezaré por decir que el título de lo que voy a plantear podría ser una educación para dejar atrás la mente patriarcal. Podría parecer que definir una cosa en forma negativa, de definir el propósito de la educación como dejar atrás la mente patriarcal, no fuera una buena manera de definir una cosa. Pero recientemente leí un libro sobre educación de una mujer llamada Alison Gopnik, de la Universidad de California en Berkeley, en que me llamó la atención. Por primera vez veo explícita la idea de proponerse que no se debe uno interesar tanto en lo que los americanos llaman parenting. Parenting es como el oficio de ser padres. Hay muchos cursos de cómo ser papá, cómo ser mamá, en que le dicen a uno cómo tiene que hacerlo. Y dice esta mujer, los padres debían simplemente amar a sus hijos y darles un espacio para que se desarrollen y protegerlos. Y lo demás viene solo. Ella pone en duda esto de que a los hijos haya que tratarlos como seres a quienes se les enseña a hacer esto o a hacer aquello. Se les enseña a los niños a ser adultos, se les enseña a las niñas a ser mujeres, se les enseña a la gente a ser buenos ciudadanos, se les enseña a la gente a ser competente, indirectamente o implícitamente se les enseña a servir para el mundo de las empresas, se les enseñan tales y cuales cosas que dice el currículum, como si la esencia de la educación fuera eso. No solo en la escuela, en la casa, en la crianza se encamina a que los hijos sean así o que los hijos sean asá. Entonces esta mujer, Alison Gopnik, dice, esta es una actitud de carpinteros que hacen una silla, una mesa, un objeto. Y debíamos más bien tener la actitud de jardineros. Los jardineros acompañan el crecimiento de las plantas, las riegan, les dan lo que necesitan, las protegen de los que se lo coman los caracoles u otras pestes. Pero son dos conceptos. Y con la mente patriarcal quiero decir algo como esto. Hay un exceso con una excesiva implicación autoritaria de que yo te voy a enseñar a ti, y que viene a ser como meterle cosas en la cabeza a los niños. Hace poco estuve en un congreso en Chile, el Congreso del Futuro, convocado por el Senado y por la presidenta de Chile, y en el hotel donde me instalaron había un aviso. A veces en los lugares de avisos comerciales se ponen avisos ideológicos, mensajes. Por lo menos en Chile está ocurriendo que se ven algunas cosas que son simplemente cosas que alguien toma la iniciativa de decirle al público, y había la caricatura de un niño que le han abierto la cabeza y le están metiendo mucho papel por encima. Y el dicho del aviso era, no me gusta que me metan cosas en la cabeza. Entonces así se sienten los niños. Nosotros estamos convencidos de que
hay que enseñarle matemáticas, hay que enseñarle castellano, hay que enseñarle tales y cuales cosas, pero no se toma en cuenta de que esto no nació de un diálogo con el niño, de una pregunta acerca de lo que le interesa. Están todos metidos como envasados en el sistema escolar y no ha habido el factor humano de la relación yo-tú. Entonces, cuando se educa para que el otro sea el que recibe información, se está haciendo caso omiso que se trata de un ser humano y que el profesor también es un ser humano. Y no es poco el problema de que el mundo se va deshumanizando y que la educación tiene mucho que ver con la deshumanización, en la medida que ya no es una educación despótica como en los tiempos de Dickens, cuando podemos leer en las novelas de Dickens cómo eran las escuelas inglesas del siglo XVIII, cuánta crueldad se veía, cuánto castigo físico, cuánto hambre los que estaban internados. Ahora ya no se ve un despotismo tan claro como en esa educación inglesa tradicional, pero está el mismo espíritu y más invisiblemente despótico. Es como en la política, ahora ya no tenemos grandes déspotas al estilo, espero que no volvamos a tenerlos, pero como cuando la guerra mundial, que conocimos grandes déspotas, pero tenemos un despotismo económico que no se nota que es despótico, porque no se le ve la cabeza a los que lo han instaurado o sostenido. Parece que son las leyes del mercado que han hecho que las cosas se desarrollen así. Entonces la escuela parece todo muy normal, muy razonable. No se ve que haya un tirano con una vara en la mano en actitud de querer castigar. Pero la educación es muy castigadora en forma aparentemente blanda. Expulsa a los que no rinden bien. Es muy grande la exigencia de rendir según lo que se llama calidad, que es una calidad académica, cuando el que no puede seguir en el colegio queda en la calle. El colegio pasa a ser la institución que da boletas para el trabajo, la acreditación escolar. Es algo de lo que depende la vida económica. Entonces sí que hay un clima castigador, un clima muy exigente, porque está la supervivencia detrás. Pero debía ser yo hacer un paréntesis para explicar un poco más qué quiero decir con la mente patriarcal y por qué pienso que la mente patriarcal es el mal principal del mundo. El mal principal del mundo lo llamaba Freud la neurosis universal. Y decía Freud que fue alguien que se dio cuenta de que la neurosis no era cosa de unos pocos, como le había parecido cuando empezó a hacer psicoterapia. Cuando descubrió Freud que él también era uno afectado por esa neurosis universal, que él mismo había estado sufriendo de ese complejo de Edipo que él había descrito también como algo que le sucede a otros. Cuando se dio cuenta, yo también, se dio cuenta nosotros también, que la neurosis es un mal que llevamos todos, aunque nos llamemos, aunque nos hayamos calificados de paciente o no. Y la reflexión de Freud al final de su vida fue que la neurosis universal es el trágico precio que tenemos que pagar a cambio de tener una civilización policial. Policial quiero decir con leyes, con jueces, con cárceles, con castigos de los que se portan mal. Le parecía a Freud que no somos buenos,
que somos mitad buenos, mitad malos. Y en esto Freud pensaba como todo el mundo. Pensaba como el mundo cristiano había pensado. Estamos, como decía Ignacio de Loyola, entre un ángel bueno y entre el diablo. Siempre tenemos que decidir, encontrar nuestro camino entre estas dos tendencias, entre la tentación y entre los buenos impulsos. Entonces Freud no fue excepción a su época. Pensaba, como no somos buenos, como somos mitad buenos nomás, mitad malos, se necesita de la justicia. Y el problema es que si tenemos un sistema de castigo, vamos a desarrollarnos en forma inhibida, no vamos a ser libres, vamos a sufrir de trastornos psicológicos. Ahora, lo que Freud llamó la neurosis universal, yo creo que no era muy distinto de algo que se conoció mucho antes que Rousseau incluso, cuando Rousseau decía, es la sociedad que echa a perder a los seres humanos que nacen puros. Tenemos de mucho más antiguo la noción del pecado original, la noción de que todo el mundo está caído. La caída del hombre se llama este mito, que lo expone el libro del Génesis, el Antiguo Testamento. Y hoy en día no se piensa mucho en el pecado original, sentimos que el pecado original es una antiguaya, que es un concepto pasado de moda, pero si miramos con atención este concepto, lo pasado de moda es solo un detalle. Lo que ya no es válido es que el pecado original sea transmitido en forma genética. Eso es lo que dicen los padres de la Iglesia, por lo menos en el mundo cristiano. San Agustín fue el especialista en el pecado original y quedó tan marcado en la cultura cristiana que en cada bautizo que se celebra, el ritual del bautismo está orientado como un exorcismo para alejar a Satanás, que ya tiene posesión del niño, como para proteger al niño, haciéndolo cristiano apenas nace, para que ya sea libre de Satanás. Entonces, el pecado original tiene esa idea que ahora hemos cambiado por otra más sensata, más conforme con nuestro conocimiento actual. Sabemos que es cierto que hay algo así como una peste que se repite a través de las generaciones, se transmite, pero hoy sabemos que esto es una transmisión psicológica y cultural, no genética. Pero fuera de eso, la noción de que hemos caído, que nos hemos caído en una enfermedad, como lo dice el mito de los ángeles caídos, es una buena imagen, una imagen válida. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del pecado original según el libro del Génesis? La serpiente, que es la culpable, la serpiente que siempre ha simbolizado lo instintivo y a la naturaleza misma, aparece en el rol de Satanás y le ofrece como tentación a los primeros humanos comer de un fruto que les dará el conocimiento del bien y del mal. Comen de este fruto Adán y Eva y después pasa Dios por el jardín del Edén poco después y ve que están Adán y Eva, se han tapado los genitales con unas hojas de higuera y se da cuenta, comieron del fruto.
ya no son ingenuos, ya saben lo que está bien, lo que está mal. Ahora están avergonzados. Así se cuenta la historia, que había bien y mal, pero no sabían Adán y Eva, en la inocencia de no saber, estaban bien, pero ahora sabían lo que era el bien y el mal. Y yo digo, aunque esté un poco prohibido discutir con Moisés, pero me parece a mí que hay un juego retórico en esto de conocimiento del bien y el mal, como si fuera solo una cosa de conocimiento. A mí me parece que lo que ocurrió al albor de la historia, más o menos en el origen de lo que llamamos la condición civilizada, es que se instauró el bien y el mal, que se instauró una moral normativa en que se empezó a pensar esto es obligatorio, esto es prohibido. Harás esto, no harás aquello. En otros términos, se instauró la autoridad. En los pueblos pre-civilizados no había un régimen autoritario, no había autoridad central. Cuando, por ejemplo, los colonizadores ingleses en Estados Unidos querían comprar tierra, preguntaban, ¿y quién es el dueño de la tierra? ¿Dueño de la tierra? La tierra es dueña de nosotros, ¿no? ¿Cómo que esa noción de dueño no estaba entre los indígenas? ¿Pero con quién se puede hablar? Con nosotros. ¿Pero quién es el jefe? Jefe. Nosotros todos lo discutimos juntos. Había un gobierno tribal, no era un gobierno central. Entonces, eso cambió en cierto momento en la historia, se instituyó la autoridad y eso es lo que llamamos la civilización. Y se pinta la civilización como un gran paso adelante en la historia porque apareció la escritura, porque apareció la astronomía, porque hubo un progreso científico y tecnológico, porque aparecieron los grandes templos y las grandes ciudades, lo que se llama en antropología la revolución urbana. Pero la arqueología y la ciencia de la prehistoria han ido desenterrando otros aspectos de las cosas en los tiempos más recientes. Y hoy se ve la civilización como el comienzo de la injusticia, como el comienzo de la esclavitud, como el comienzo de las guerras, como el comienzo de la denigración de la mujer, el comienzo de la desigualdad, el comienzo de las pestes que nos aquejan en este momento. Es como que la civilización empezó a implantar un sistema de poder que ahora se ha perfeccionado mucho y nos tiene en un mundo muy problemático. Por esta visión de que no solo la civilización autoritaria, policial, a la que se refería Freud, sino que ya de tiempos más antiguos, según el mito del pecado original, el problema estaba en el establecimiento de la autoridad. A mí me gusta hablar de lo patriarcal. Y digo mente patriarcal porque el patriarcado es un sistema social en que dominan los hombres han llevado a la política a través de los siglos, sin diálogo con las mujeres, que las mujeres seguramente se habrían interesado en consideraciones más amorosas y más pro vida, y los hombres han tenido una preferencia por la actitud militar, la conquista, la hegemonía, el dominio. Hoy se entiende cómo ocurrió todo esto, no quiero
explayarme demasiado, sería un paréntesis demasiado largo, pero sabemos que hubo un periodo de gran sequía después del Neolítico. El Neolítico, el periodo en que nos hicimos sedentarios y inventamos la agricultura. Parece que las mujeres fueron las que entendieron la agricultura antes que los hombres. Este periodo no duró mucho, porque se calentó la tierra, como amenaza ahora calentarse otra vez. Y entonces toda la zona del Neolítico, la zona del Oriente Medio, que iba en realidad del Sahara, lo que ahora es el Sahara seco, pero todo, donde hay pinturas de lagos y palmeras de una vida prehistórica que se secó. Iba desde el Sahara al Cáucaso, esta zona fértil, pasando por el Oriente Medio. Estas zonas ya no bastaba para alimentar a su población. Entonces empezaron las migraciones. Y al empezar las migraciones surgió algo que podríamos llamar la barbarie, que es una intensificación del espíritu cazador que ya se volvió un espíritu predador. Los humanos se alimentaban de animales, primero antes parece que más de vegetales, luego también de animales, pero se volvieron más cazadores de humanos, más piratas. Y la piratería humana surgimos nosotros. Se instituyó una manera canalla de ser, una manera egoísta, predadora, egoísta, como basada en el sentir que no alcanza la riqueza de la tierra para todos. Hay que coger el mejor pedazo. Y a mí me gusta decir que somos unos bárbaros que aprendieron a autoidealizarse. Se levantaron banderas de grandes ideales y dijimos, los bárbaros son esos otros que están por allá. Hicimos una distinción, nosotros los civilizados y ellos los bárbaros. Entonces, si pensamos que la civilización es una barbarie, se entiende, es coherente eso con lo que está pasando en el mundo. Nos estamos comportando como caníbales, estamos destruyendo las especies, estamos destruyendo nuestra propia especie, estamos comiéndonos los recursos que alimentarán el futuro de nuestros descendientes. Hay muchos problemas que vienen de este exceso del espíritu explotador. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Que si no se educa a otro tipo de persona, la educación está por el momento al servicio de que se reproduzca la barbarie. La educación está hecha para que los que nacen a la próxima generación sean igualitos a nosotros. La educación está hecha para reproducir nuestros valores, pero no se dice que con la reproducción de nuestros valores se reproducen también nuestras pestes, nuestras maneras de ver, nuestros supuestos, nuestras supersticiones, nuestras malas costumbres. Entonces, a mí me parece que la educación es lo que podría salvar al mundo si la educación se interesara en servir al mundo y no solo a servir al sistema, porque actualmente no sirve más que al sistema de producción. No sirve a los educandos, a los niños los oprime, los castra, los domestica. No les da la posibilidad de un desarrollo verdaderamente humano. Deshumaniza. Ahora, ¿qué habría que decirle a una institución que quisiera educar bien? Lo principal es dejar de lado factores represivos. La educación que damos es para que no ser
espontáneos para criminalizar el placer en nombre de una supuesta moral, pero es una moral relativamente inmoral, esta especie de invención del mal que se ha hecho para que la gente obedezca a una autoridad y para que tema irse al infierno o para que se acuse de ser malos, se le inculca a las personas que son malos. ¿Es cierto eso? Ahora se está descubriendo que es más probable que seamos buenos. Tanto la gente que se dedica a la neurofisiología, la nueva neurociencia nos muestra más como altruistas, la psicoterapia nos muestra como que hay gente que parecía muy destructiva, se va haciendo más benévola, aunque no todos se mejoren con la psicoterapia, el caso se da en muchos, se ve la tendencia. Entonces hay cosas que se atribuyen a la genética, que ahora ya no se atribuyen a la genética, a pesar de que hay una fuerte tendencia dentro del mundo científico, es casi una secta que domina en el mundo científico, que casi todos los problemas humanos son genéticos. Para lo que más dinero se da para investigación a los centros científicos del mundo es para investigar el aspecto genético en las enfermedades mentales, en los trastornos de la conducta, etcétera, etcétera. Es como si hubiera una voluntad antipsicológica. El hacer esto para una institución brasilera me trae a la mente un libro que apareció hace algún tiempo sobre un grupo de recolectores. Los humanos más primitivos son antes de los que conocieron la vida agrícola y sedentaria, los que vivían como recolectores y cazadores. Y hay un grupo que vive al centro de Porto Velho, en Brasil, no sé cómo se pronuncia su nombre, Pirás, creo. Y un misionero inglés, no, un misionero, bueno, en todo caso nacido en Brasil, fue enviado a evangelizarlos, o no, fue enviado a convertirlos, a educarlos en la cristiandad y los valores cristianos. Y este hombre, que era también un lingüista, y no recuerdo su nombre, Escolier, no recuerdo, pero publicó un libro muy interesante en que él se convirtió. No conozco otro caso de un misionero que en vez de convertir al pueblo primitivo, se convirtiera él. Se convirtió a un pueblo sin religión. Estos brasileros lo que tenían era que eran intensamente felices y intensamente comprometidos unos con otros. No conocía el misionero en su experiencia como un occidental tanta solidaridad. Nunca había visto gente que perdonara tanto al prójimo. Y optó por decir, si yo en el mundo cristiano no he visto tanto bien como entre esta gente, ¿qué hago yo tratando de imponerles otras ideologías? Pero lo característico de este pueblo es que no tienen ninguna forma de autoridad, ni de los padres sobre los niños. Los padres no sienten que está bien decirle a los niños lo que hay que hacer en forma de mandatos. Ahora, esto parecería muy exagerado en la educación, pero conviene tener presente que el transmitirle a un niño que algo no se debe hacer, se puede transmitir amorosamente a través de la comprensión,
a través de un sentido de responsabilidad, o se puede transmitir mucho más rápida y aparentemente en forma más efectiva a través del castigo. Es una gran tentación educar a través del castigo y la amenaza. Parece que funciona mejor. Recuerdo un chiste que circulaba en España sobre un empleado del Corte Inglés, la gran tienda española, que tenía una manera de tratar a los niños problemáticos en que quedaban calladitos. Y alguien le pregunta, ¿pero cómo lo haces? Y bajito le contestó, les digo que los saco a patadas en el culo si siguen portándose mal. Ese era el secreto del vendedor, que los amenazaba en forma tan convincente que aceptaban sin más reclamo. Entonces, educar es educar no solo para la libertad, sino que también para vivir en un mundo en que hay límites, en un mundo en que se debe aceptar responsabilidades. Pero, ¿cómo se enseña eso? Aparentemente conviene minimizar el factor de amenaza y castigo, porque funciona aparentemente el castigo, pero funciona a costa de represión, a costa de que la persona termina siendo un poco menos persona. Llamo educación patriarcal al exceso del intelecto que crea un subdesarrollo de lo amoroso, un subdesarrollo de la espontaneidad. Nos quejamos después de que no somos creativos, pero le hemos amputado a los niños su creatividad. Y también la educación patriarcal es demasiado cientificista. El mundo de hoy cree en la ciencia a tal grado que estamos en una situación opuesta a lo que ocurría antes de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa antes mandaba la Iglesia y la fe. Entonces se quiso terminar con la fe. Pero tenemos todos tenemos dos hemisferios cerebrales, uno razonable y racional y uno intuitivo. Y hoy parece que estuviera demasiado prohibido el cerebro intuitivo, el cerebro natural de la fe. No digo de esta o cual fe, lo que le permite a la gente intuir ciertas verdades que no son científicas, pero que son parte de cómo es el mundo y cómo es la vida. Y lo que permite creer en una persona, o creer en uno mismo, o creer en ciertas propuestas válidas. Creo que es importante que le recupere la educación, el pensamiento intuitivo, y el primer paso para eso sería volver a darle el énfasis que alguna vez tuvieron las humanidades. Cuando yo estaba niño, las humanidades todavía tenían una vigencia tal que era porque se pensaba que las grandes novelas, las grandes ideas filosóficas, los ensayos de los pensadores transmitían algo indispensable, que transmitían una sabiduría. Después el humanismo se fue volviendo cosa de vanidad, de saber cosas, de ser una persona culta. Se transformó en una exigencia curricular. Pero debíamos buscar otras maneras de cultivo de la intuición, y voy a cerrar esto con una referencia a un hombre que vive en África del Sur, muy cerca de los Bushman, no sé cómo se llaman, bosquimanos en castellano, los pueblos más primitivos que hay sobre la tierra. Y él se ha dedicado
el trabajo en comunidades, no desde el modelo de que hay que llegar a esto o a tal ideal de comunidad, sino desde la idea de que hay que saber observar hacia dónde van las cosas y ir en consonancia con las corrientes de las cosas. Me invitaron a mí a escribir un libro, a ser editor de un libro. El gobierno de Guadalajara me ha invitado a un libro que se llamará La Era de la Conciencia, en que han sido invitados muchas notabilidades de distintos países sobre las principales disciplinas que tienen que ver con el mundo humano. Y me parece que una de las contribuciones más elocuentes que fueron presentadas es de este hombre que se llama Alan Kaplan, y voy a leerles simplemente un par de citas. Observaba Marcel Proust que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino que adquirir nuevos ojos. Es como darle la vuelta a que siempre buscamos cosas objetivas. Vivir en el mundo como seres humanos autoconscientes y reflexivos nos lleva a la creación de un mundo que hemos elegido, así como nosotros mismos somos creados por el mundo. La idea de que verdadera percepción es una percepción en que estamos viendo relaciones entre las cosas que no existían, que al descubrirlas estamos en cierto modo creando vínculos, estamos creando el mundo a través de nuestra comprensión. No es un mundo objetivo preestablecido. Aquí hay algo más autobiográfico. Requiere cierta sensibilidad a observar lo que no es inmediatamente obvio y una imaginación viva el ver la reciprocidad entre una cosa y su contexto. Y una gran atención discernir las relaciones que configuran o desmantelan el mundo que experimentamos en torno a nosotros. Y al centro de lo que somos y querríamos ser y de lo que queremos que ocurra en nuestro querido mundo, no está el sólido, tangible y obvio mundo de las cosas en las que usualmente nos interesamos, sino que la efímera, transitoria y oculta naturaleza de las relaciones que surgen y desaparecen entre nosotros, como un movimiento incesante entre las nubes. Y si solo miramos en una dirección equivocada, crece nuestra incapacidad de percibir relaciones y se hace sentir en el mundo que habitamos una ausencia, una incapacidad de percibir que estamos dejando de percibir. Y estamos entonces en peligro de salvar un mundo que ya no es el mundo en que queremos vivir. Este es un hombre muy único. Me topé en Brasil en una librería con un discípulo suyo. Y me dijo, yo sé, tú eres Claudio Naranjo. Mi maestro recomienda tu libro sobre Gestalt. ¿Y quién es tu maestro? Y me lo nombró Alan Kaplan. Enseña en Australia. Terminé leyendo su libro y ahora me gustaría que les llegara algo a los educadores de su capacidad de enseñar a ver lo que ocurre y a lo obvio que es siempre tan complejo. Pero creo que ya he dicho lo suficiente. Lao Tse decía que el sabio debe gobernar sin hacer nada.
Yo creo que algo así sería falta en la educación, que si los educadores dejaran de educar en la forma como piensan que hay que educar, tal vez sería mejor, pero esto sería inaceptable para todos los ministerios de educación del mundo y todos los profesionales de la educación de- que que se ganan su pan a través de hacer lo que alguna vez aprendieron a hacer. Hubo un colegio, una escuela que intentó hacer algo parecido en los años 50, yo creo, en Inglaterra, un discípulo de Wilhelm Reich llamado O'Neill, la famosa escuela Summerhill. La idea era educar para el amor y la libertad y también para la participación democrática. Había una asamblea todos los días de todos los alumnos y todos los maestros para conversar y para observar el proceso de la conversación. Yo creo que se necesitaría algo así, pero se necesitaría para que eso funcione el apoyo de la comunidad. En Inglaterra en aquel tiempo era escandaloso que se ocuparan más de estas cosas, del amor y de la libertad, que de las matemáticas y de la literatura. Aunque se han hecho seguimientos y la gente que salió de ahí ha sido buena gente y competente, como en cualquier otro colegio. El problema de la educación es que se necesitaría una gran fuerza que apoye esto de parte de la autoridad, aunque queremos un mundo con menos autoridad, que mientras tanto la autoridad sea una buena autoridad y no sea una autoridad cómplice de la inercia que se viene haciendo que el mundo se empeore más, porque es como si estuviéramos llegando a las últimas consecuencias de algo insostenible. Pero aquí lo dejaré. Muchas gracias.